Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Muchas gracias a la organización por retrasar el taller, que tenía una obligación que no podía saltarme y al final pues, bueno, necesitaba por lo menos una hora más para poder llegar a tiempo. Me llamo Esteban Mucientes, soy vocal de AERCO PSM, ¿vale? De la Asociación Española de Responsables de Comunidad y Profesionales de Social Media. Y vamos a hacer una pequeña ñapa vamos a hacer algo diferente, que parece que también es lo que creo que hace falta para prácticamente cualquier foro de estos, ¿no? Por un lado voy a estar hablando os voy a contar una serie de notas relativas a la parte de estrategia online, ¿vale? Una serie de notas que creo que hemos de tener en cuenta de cara a comunicar correctamente todo lo que hacemos, teniendo en cuenta, o como suelo decir, que las bases de la comunicación realmente siguen siendo las mismas, ¿ok? No podemos hablar de nuevas realidades. Muchas veces el rechazo que mucha gente tiene al respecto del mundo online, ¿no? Y más especialmente en el mundo médico, todo lo relacionado con la salud, viene precisamente por un error que creo que cometemos todos y especialmente los profesionales, porque hablamos de nuevas realidades, hablamos de nuevas cuestiones, cuando lo que estamos hablando es únicamente de un canal diferente, ¿vale? Hay una serie de especialidades, pero las reglas básicas del juego siguen siendo realmente las mismas: comunicar, hacer llegar nuestro mensaje a cualquier persona. Entonces, un poco la idea de la presentación es hablar sobre las diferentes puntos a tener en cuenta de cara a definir nuestra estrategia, ¿ok? Y luego se conectará María Martínez Lorman, nuestra vicepresidenta, para explicaros un proyecto en el cual trabaja ella y que además es un proyecto que yo creo que os va a gustar, porque de hecho es una maravilla. Las cosas como son, ¿no? Yo os voy a dar varias notas y de hecho las notas van a ir muy en base a este mensaje, ¿no? Tenemos que definir una estrategia, ¿vale? No podemos llegar y decir vamos a trabajar exactamente toda nuestra comunicación igual que la trabajamos en el mundo offline, igual que nos relacionamos con los medios, igual que nos relacionamos con pacientes, con médicos, con farmacias, con otras empresas y demás. Las reglas, aunque realmente son las mismas, tienen una serie de especialidades que derivan del canal, ¿no? Y el canal Internet, de hecho, a mí, a pesar de que estamos hablando mucho de redes sociales, realmente creo que tenemos que hablar de Internet, porque las redes sociales son única y exclusivamente una parte. Es verdad que es una parte muy importante porque es un canal bidireccional en el cual no solo hablamos nosotros, sino que además recibimos información de aquellas personas a las cuales estamos dirigiéndonos. Con lo cual, eso también nos da una serie de pistas muy importantes de por dónde tiene que ir el futuro. ¿Cómo deberíamos empezar nuestra estrategia? Primero, por un objetivo. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Para qué queremos utilizar estas nuevas reglas de comunicación, la parte social, integrándola dentro de nuestra comunicación? ¿A quién queremos dirigirnos? Pero principalmente, lo primero de todo, lo principal que tenemos que definir es el porqué, nuestro objetivo. Si no tenemos un objetivo claro, todo lo que hagamos al final van a ser pequeñas cosas, van a ser pequeñas acciones de las cuales sobre todo no vamos a poder medirlas de una manera correcta, ¿ok? Y al no poder medirlas de una manera correcta, no podemos hablar de una estrategia, estaríamos hablando probablemente de táctica, estaríamos hablando de cuestiones muy a corto plazo, cuando la idea aquí al final es más trabajar hacia el medio y el largo plazo. De hecho, ninguna estrategia online funciona en el corto plazo. Podemos obtener resultados, ¿vale? Pero los resultados reales, ese objetivo, la consecución de ese objetivo, solo lo podemos conseguir si pensamos a medio y largo plazo. Nunca, 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 y de hecho eso lo veréis, luego lo recalcará María, ni en negocio, ni en estrategias de comunicación, ni en estrategias de consolidación de marca, ni en lanzamientos de productos, vamos a conseguir unos efectos reales, ¿vale? Reales de visibilidad de producto, visibilidad de la comunicación, resultados, no los vamos a conseguir antes de 6 meses. Eso creo que es muy importante, ¿no? Tener en cuenta que ese objetivo le conseguiremos, tenemos que poner luego medios y que le conseguiremos nunca antes de un plazo determinado. Tenemos que definir
después de tener ese objetivo claro, tenemos que definir a qué público nos vamos a dirigir. No es lo mismo una empresa farmacéutica que vende productos a pacientes que una asociación de pacientes en la cual, aunque el público es el mismo, la comunicación tiene que ser diferente. Ni siquiera es una empresa a la cual se dirige a farmacéuticos. Hay casos, por ejemplo, de estrategias en las cuales se ha lanzado una determinada línea de productos y ese quién no se trató en cuanto a objetivo, en cuanto a público objetivo, sino que se trató en cuanto a aliados, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que en este quién no solo tenemos que hablar de nuestro público objetivo, sino que también tenemos que hablar de aliados, tenemos que hablar de posibles oponentes y sobre todo tenemos que monitorizar mucho, muy mucho a nuestra competencia, ¿vale? ¿Por qué esa pequeña distinción? Porque al final, bueno, el objetivo sea el que sea, lo tenemos que dirigir a un determinado público, pero lo más importante es definir muchas veces no el público objetivo, ¿vale?, sino las que van a ser los aliados que nos permitan llegar a ese público objetivo. Como os he comentado, hay varias estrategias, pero sobre todo hay un par de estrategias en las cuales, de un modo, digamos, prácticamente lateral, porque tampoco he intervenido directamente, pero en una estrategia para una determinada empresa, el objetivo es vender el producto, ¿vale? Es un lanzamiento, por un lado, una consolidación de una línea de productos que tenía y en otro caso un lanzamiento de una línea nueva, completamente nueva de productos. ¿Qué sucede? Que el objetivo es el público final, quien va a consumir ese producto, pero se realiza una labor muy importante con las farmacias donde se venden esos productos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final esas farmacias son unos aliados, los productos única y exclusivamente se pueden conseguir en farmacias, al final las farmacias, igual que todo el mundo, se está incorporando a la conversación, entonces muchas veces lo que necesitamos es ver qué es lo que dicen esos aliados para poder llegar a nuestro público objetivo. ¿Claro hasta aquí? Voy un poquito rápido porque realmente lo mío es lo menos interesante, lo más interesante es lo de María. Entonces, como además también tenemos que conectar, pero después de todo eso, una vez fijado el público y después de fijado nuestro objetivo, tenemos que ver el estilo, el cómo vamos a trabajar nuestra comunicación. Muchas veces cometemos no el error, pero sí que es verdad, digamos, se toma la decisión de ser muy institucional, ¿no? Y somos institucionales hasta el exceso, incluso muchas veces. Somos muy políticamente correctos, pero llevándolo más allá de lo ser políticamente correcto. Se puede ser políticamente correcto y se puede ser muy afable a la vez, ¿vale? Entonces, tenemos que adaptar nuestra comunicación. Muchas veces el estilo de la comunicación tiene que perder un poquito esa institucionalidad que tenemos, ¿no? Las redes sociales, al final, se tejen unas redes, se teje muchas relaciones, y entonces esas relaciones en muchos casos tienen que dejar de ser tan institucionales, ¿no? Tenemos que trabajar un estilo mucho más allegado, mucho más llano, mucho más cercano, sobre todo para conseguir una de estas palabras que decimos muchas veces la gente de marketing, la gente de empresa y demás, que es el engagement, ¿no? Es decir, conseguir que la gente se enganche a nosotros, entienda lo que nosotros estamos diciendo y además se identifiquen con ello. De tal manera que de ahí luego podamos obtener esos aliados, ¿vale?, que nos van a ayudar a conseguir el objetivo que tenemos planteado. Con ese estilo, si lo hacemos correctamente, no solo conseguiremos llegar a toda esa gente a la cual queremos, sino que además iremos consiguiendo nuestros objetivos de una manera paulatina. Facilitaremos mucho el trabajo. Yo creo que sin llegar a utilizar un estilo canalla, que es verdad que a algunas empresas les está funcionando, creo que además el tema de la salud es un tema muy importante como para tratarlo de esa manera, fuera parte de realizar acciones de marketing de guerrilla, pero que el estilo tiene que ser un estilo correcto, pero también debemos de bajar un poquito. Hay que tener en cuenta, sobre todo en los proyectos de divulgación, que la gente está buscando mucha información. Y aquí el estilo es muy importante, primero porque tenemos que dejarnos muchas veces de tecnicismos para utilizar lenguaje de la calle. Tenemos que conseguir que la gente a la cual queremos llegar entienda el mensaje, ¿vale? No estamos hablando de publicaciones científicas, no estamos hablando muchas veces de reportajes que se publican en diarios médicos, sino que estamos hablando de un canal, en este caso, como puede ser Internet, como pueden ser las redes sociales, los blogs, los foros, y a todos nos pasa. Es decir, que lo que tenemos que tener en cuenta es esa reciprocidad, ¿no? El ponernos en el lugar de la persona que nos va a leer, que hacemos una lectura muy en diagonal, ¿no?
Y de hecho funciona mucho el dar unas pequeñas notas. Si el texto científico no tiene por qué ser aburrido, vamos a aprovecharlo, ¿no? Para que la gente, los 3 o 4 párrafos que va a leer, que va a prestar atención, ¿okay?, los procese y sea capaz no solo de procesarlos y de entenderlos, sino que además los pueda compartir con más gente. Aquí el estilo ayudará mucho a que el mensaje se disperse y llegue a todas partes, ¿vale? Junto a eso, y esta es normalmente dentro de la labor de definición de estrategias, junto a eso también tenemos que definir dónde vamos a llevar nuestro mensaje. Esta parte del dónde, que muchas veces, y de hecho a mí me pasa mucho en mi trabajo, la gente entiende que la parte social se queda en Facebook y se queda en Twitter. Y muchas veces podemos hacer muchas más cosas y además entran dentro de nuestra estrategia, dentro de esta estrategia 2.0, estrategia social o la llamamos como la queramos llamar. Dentro de esta estrategia de comunicación es muy importante identificar que hay otras plataformas que probablemente con muchísimo menos trabajo y muchísima menos inversión en tiempo y en dinero, como puede ser Facebook o puede ser Twitter. Tened en cuenta que las estrategias requieren mucho trabajo, requieren fórmulas de publicidad para poder ganar visibilidad, requiere muchísimas horas invertidas en tiempo. Podemos obtener resultados prácticamente inmediatos, que además los veremos luego en otras redes sociales si utilizamos otros canales. Aquí, por ejemplo, fuera parte ya de Facebook y de Twitter, es muy importante, y además Rosa lo ha comentado previamente antes de hablar yo en su intervención, el vídeo es muy importante. Ninguna estrategia puede pasar, ninguna estrategia de comunicación en red, y fuera parte de consideraciones presupuestarias, puede pasar sin el vídeo. Una imagen vale más que 1000 palabras, pero es que realmente un vídeo de 30 segundos explicando, y además hemos visto un ejemplo, explicando por qué no deberíamos fumar, hablo en primera persona, ¿vale?, porque soy fumador, pero un vídeo de ese estilo siempre va a apoyar mucho más una campaña de comunicación que las horas que podemos dedicar en Twitter, o en Facebook, o en cualquier otra red social. Campañas orientadas a jóvenes, fuera parte de otra serie de cuestiones como posibles abandonos o cambios de modelo de negocio, campañas orientadas a jóvenes en Twenty funcionan de maravilla. Dan muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque los jóvenes están en Twenty. Y además es una plataforma española y que se preocupa mucho por la privacidad. Que eso es otra de las cosas importantes que también debemos hacer. Pero junto a eso también tenemos otras muchas oportunidades. Podemos utilizar foros, podemos utilizar blogs corporativos, cambiando el estilo y siendo más divulgativos. Podemos utilizar incluso los juegos para realizar nuestra comunicación. Una estrategia de gamificación también nos puede ayudar, ¿no?, el difundir nuestro mensaje apoyándonos en mecánicas de juego, con logros, con puntos. Al final lo que conseguimos hacer es enganchar a la gente porque la persona se está preocupando y sobre todo además también jugar con esa parte de la empatía o esa parte, digamos, de me puede suceder a mí o tengo un amigo, y aprovechar toda esa parte, ¿no? Y además, a ver, suena un poco fuerte esa palabra, ¿no?, la de aprovechar, pero es que realmente lo que tenemos que hacer es conseguir que nuestros mensajes lleguen a aquellas personas que están implicadas en el tema. Y además yo creo que en la salud hay que tener una especial sensibilidad con ciertos temas que, os lo digo porque al final las comunidades en materia de salud son unas comunidades muy cohesionadas, unas comunidades en las cuales la gente comparte información, se crean debates enriquecedores, y que además pueden servir no solo para que la comunidad entre ellas se apoye, ¿no?, y se haga más fuerte, sino que además incluso también nos pueden dar pistas para nuestro posible trabajo o posibles líneas de investigación, por ejemplo, o cambiar la comunicación en algunos casos, porque también es verdad que en ciertas enfermedades, por ejemplo, hay mucho desconocimiento, y ese desconocimiento también genera miedo. Creo que lo que debemos hacer es llegar a plataformas en las cuales podamos eliminar ese miedo, y el juego al final acaba ayudando mucho, todas estas estrategias de gamificación. En nuestra estrategia también tenemos que tener en cuenta una serie de herramientas, igual que las tenemos para nuestro trabajo de día a día, especialmente en las relaciones con los medios. También en el mundo online necesitamos una serie de herramientas que nos midan el impacto, herramientas que nos identifiquen potenciales aliados.
herramientas que nos identifiquen gente influyente, gente que trabaja en un determinado área. Antes ha citado a Miguel Ángel Mañez. Yo a Miguel Ángel Mañez le llevo siguiendo desde hace muchísimo tiempo. Le sigo en Twitter creo que desde 2009, más o menos, a finales de 2009, si no recuerdo mal, y además para mí es un referente en materia de salud, teniendo en cuenta que él además no es médico, que es un gestor dentro de su hospital, pero que es una persona que para mí, en caso de necesitar algún tipo de información de salud, sé que puedo consultar su perfil, ¿no? ¿Por qué? Porque eso al final lo detectas con una herramienta. Y con esa herramienta en la cual detecté que esa persona hablaba de esos temas y que además resulta que me gusta su estilo, pues al final para mí acaba siendo un referente. Sin unas herramientas no podremos llegar a esas conclusiones muchas veces. Sin unas herramientas no podremos saber si el alcance de la comunicación que estamos realizando es el correcto. No podremos identificar sitios o nuevas plataformas según van surgiendo en el mercado. No podremos identificar blogs que van surgiendo de medicina, en los cuales, o temática relacionada con la salud, en los cuales podemos trabajar con ellos para poder hacer difusión de todo nuestro trabajo. No podremos identificar incluso potenciales crisis que nos puedan surgir. De hecho, mi última diapositiva acaba con el tema de la crisis, donde me voy a explayar un poquito más, pero sobre todo, aquí creo que no hay rechazo, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer es que no nos entre el pánico cuando suceda una crisis. El otro día, además, casualmente estuve haciendo un seminario de reputación online y el tema de la crisis surgió. Las redes sociales, Internet en general, ha pasado de ser un sitio en el cual la gente entraba, leía, se quedaba con el contenido y ya estaba, y lo aprovechaba para sí mismo, para ser una gigantesca arma de conocimiento, ¿no? Y en ese gigantesca arma de conocimiento también surgen determinadas cuestiones como puede ser la facilidad, ¿no? Puesto que no tenemos control total de todo lo que se dice sobre nosotros en la red, de que surgen crisis de reputación por la razón que sea. No me refiero a las crisis artificiales que prácticamente en el 99% de las ocasiones vemos en los periódicos de que fulanito ha dicho en su Twitter y se ha montado la marimorena, sino crisis reales, ¿no? Gente que escribe en un blog criticando prácticamente el 100% del trabajo de investigación que se ha hecho para realizar el lanzamiento de una línea de productos. Gente que sigue empeñada en que determinadas prácticas que son ilegales, ilícitas e inmorales que alguna gente realiza, las extiende al 100% del sector, de cualquier sector además, ya no solo hablamos de aquí, sino que lo que tenemos que hacer en ese caso es valorar correctamente qué es, quién lo está diciendo, cuáles son sus connotaciones, entender el mensaje que está queriendo dar y sobre todo rascar más allá de la superficie. Es decir, no quedarnos en la parte negativa, que muchas veces es la conclusión a la que se suele llegar, ¿no? De esto sucede y es negativo y además nos causa problemas, sino que además también tenemos que valorarla, porque en muchos casos nos pueden dar pistas de si hemos fallado incluso en nuestra propia comunicación, ¿vale? Somos humanos, fallamos, suceden esos fallos y si no nos retraemos, si somos capaces de interpretar bien ese mensaje, de leerlo correctamente, seremos capaces de gestionar los tiempos de tal manera que la crisis no solo podamos minimizarla, sino además incluso dar la vuelta, ¿vale? Y conseguir que ese posible contenido, esa posible opinión o esa supuesta crisis a la cual nos estábamos enfrentando se dé la vuelta y al final acaben yendo nuestros aliados a, pues, hablando mal y pronto, a cantar las 40 a la persona que está causándonos ese tipo de problemas. Es decir, para resumir un poco todo lo que he comentado, que tampoco quiero explayarme demasiado y además porque tenéis una agenda muy apretada, muy importante es definir todos los puntos, ¿vale? Es decir, antes incluso de ponernos a ejecutar necesitamos, yo sigo diciendo, la herramienta perfecta para este tipo de cosas es un papel y un bolígrafo. Creo que a nadie se le escapa y de hecho a mí yo soy muy digital, pero yo necesito mi papel y mi bolígrafo, necesito mi parte analógica para poder pensar, sobre todo, eliminar el ruido, de hecho las herramientas también nos ayudarán a eliminar el ruido, fijar ese objetivo de comunicación que queremos conseguir, llegar al público al cual
al cual queremos llegar, identificar posibles aliados que además nos van a ayudar a que nuestro trabajo sea mucho más rápido, mucho más eficiente, a que nuestros resultados los consigamos incluso antes a veces. Tener muy claro que esto es un trabajo duro, ¿vale? Es un trabajo al cual se dedican bastantes horas al día, aunque siempre al final, bueno, nos quejamos muy mucho, pero tenemos también nuestros buenos momentitos, ¿vale? Y sobre todo, una cosa, y además creo que es muy importante porque en muchos casos vosotros lideráis la política de comunicación de vuestras empresas, de vuestras instituciones, de vuestros centros de trabajo, sea como sea, es muy importante concienciar que Internet no es malo, que las redes sociales no son malas y que son unos aliados perfectos y maravillosos para llegar a muchísima gente. Fuera parte luego de que además también tenemos que saber que hay otras muchas plataformas en las cuales probablemente obtengamos muchos mejores resultados y que os animo a probarlas. Dicho lo cual, voy a ver si consigo conectarme con María. El sonido está activo. Si queréis hacer alguna pregunta en lo que conectamos. ¿Ninguna pregunta? ¿Para hacer tiempo? Bueno, pues... Yo tengo una. Dime. ¿Qué peligros ves tú en Twitter y en Facebook? En los que nosotros tratamos habitualmente, que son los temas de salud. Los peligros que hay en Facebook y en Twitter. A ver, en primer lugar, el principal peligro que hay en Facebook, en Twitter, en cualquier red social y en Internet en general, es que no habéis tomado el liderazgo. Los comunicadores de salud, es decir, me da lo mismo quien sea, quien tenga que comunicar salud, no ha tomado el liderazgo en la materia correspondiente. Y además esto lo digo incluso con mucho pesar porque en la edición del año 2009, si no recuerdo mal, de FICOZ, ¿vale?, de la Feria Internacional de Contenidos Digitales, que organiza Red.es, hubo una mesa redonda en la cual se comentó precisamente eso, y en la cual había un médico de familia, un especialista, estaba Miguel Ángel Máñez, que ya le he citado antes, y creo que alguien de una farmacéutica, me parece, os hablo un poco de memoria, ¿vale? Y se comentó eso, que además en ese momento era justo en el cual el liderazgo tendría que haberse tomado, ¿no? Hay mucha información en la red, hay muchísima información en la red, y en el tema de salud además incluso hay muchísima más de la que nos imaginamos, pero no está, primero, estructurada, ¿vale? Y segundo, aparte de no estar estructurada, el liderazgo ahora mismo en cuanto a difusión, sí que es verdad que empieza a cambiar, pero no lo tienen los verdaderos implicados dentro de esta parte de la comunicación, ¿no? Que por un lado sois tanto comunicadores propiamente dichos, como farmacéuticas, como asociaciones de pacientes, como empresas, instituciones y demás que participan en el sistema, ¿no? Todo eso tiene que cambiar en algún momento, ¿no? Tenemos que dejarnos de esas decisiones al respecto de Internet es malo, o en Internet solo hay niños, o en Internet solo hay cosas malas, que es un discurso además que está calando mucho, y más ahora. De hecho, ayer que estuve viendo el telediario por la tarde era un continuo de Internet es el demonio, ¿no? Y nos ven todo lo que hacemos, y bueno, nos ven todo lo que hacemos si lo compartimos. Si no lo compartimos tampoco pasa nada, ¿no? Entonces ahí también entra mucho esa parte de cuidado. Pero sí que es verdad que yo creo que el liderazgo lo tenéis que tomar todos los implicados en la parte de comunicación. Porque al final a la gente lo que les interesa es recibir información que sea fiable, que detrás haya un médico, haya un investigador, haya una institución, haya una empresa, alguien que esté participando en ello para poder dar soluciones o simplemente pues, para poder comunicar cómo hay determinadas dolencias o determinados fármacos o determinadas cuestiones funcionan, ¿vale? Y que sea información fiable, ¿vale? Muchas veces es la experiencia, ¿no? de yo me he tomado esto para el dolor de cabeza y me lo ha calmado, ya te estás automedicando y ese medicamento probablemente pueda tener unos efectos secundarios por la recomendación que te haya dado otra persona, ¿no? Entonces, ahí creo,
da lo mismo incluso los tiempos, creo que es el momento de coger el toro por los cuernos y empezar a trabajar eso, porque si no, ya os digo, el momento quizás pasó, porque en ese momento, en 2009, era cuando se debería haber tomado la iniciativa, pero las empresas que van incorporándose al final van mejorando eso, ¿no? Y se ven como referentes dentro de tanto empresas como instituciones y demás, se ven como referente para las personas a las cuales les interesa el tema. María creo que está. A ver. ¿Alguna pregunta más? A ver, que me está diciendo algo por aquí. Dime. Sí. Hola. Hola, María. ¿Me Un segundito que oye? me están haciendo una pregunta. Vale. A ver, si te fijas, se ha hablado de liderazgo y no de control. ¿Vale? Entonces, al final ahora mismo lo que está sucediendo es que la polarización de la conversación, digamos, quién es el verdadero emisor de la comunicación, digamos, en Internet se está diluyendo, ¿no? Y hay gente que lleva mucho tiempo escribiendo unas determinadas cosas o gente que se incorpora donde a lo mejor no hay contenido, ¿no? Y se convierten en referentes. ¿Qué sucede? Que al convertirse en referentes se pierde un poco esa comunicación que se hacía, ¿no? Ese poder de la comunicación que estaba más centralizado se diluye un poco. No es malo, ¿vale? Pero el liderazgo al final hay que retomarlo de algún modo, sobre todo en determinadas informaciones, ¿no? En determinados contenidos que son muy sensibles, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, todo lo relacionado con salud es sensible. Fuera del ámbito de la salud, hay empresas que lo han perdido, ¿vale? Hay actores que han perdido una posición de preeminencia dentro de su sector, pero todavía lo mantienen en el mundo offline, con lo cual tampoco les está afectando demasiado. Pero, hay determinadas empresas que al estar perdiendo eso, están perdiendo una cifra de negocio. Yo os hablo del mundo de empresa porque es el que trabajo, ¿vale? Pero están perdiendo mucho poder y esa cifra de negocio también. De hecho, hay muchas empresas que en el mundo online tienen una reputación esencialmente negativa, ¿vale? Porque siguen trabajando sus cosas tal y como las trabajaban hace 5 o 10 años, y al estar perdiendo ese liderazgo que mantienen de un modo u otro, sobre todo con inversión publicitaria, están perdiendo una oportunidad, ¿no? Casos, al final son muchos casos en los cuales no hay, digamos, una gigantesca empresa, ¿no? Hay muchos sectores en los cuales hay muchísimas empresas localizadas, en algunos casos geográficamente, o en algunos casos cada una con su área de negocio y sus clientes más o menos establecidos, en los cuales ahí sí que se está perdiendo, ¿vale? Igual, sobre todo, donde más se está notando es en aquellas empresas que realizan comercio tradicional, ¿vale? Y de algún modo están intentando entrar en el comercio electrónico, o no se han incorporado en el momento que tendrían que haberse incorporado al comercio electrónico, ¿vale? Retail, para entendernos, y si queréis incluso grandes almacenes, y no digo más porque es justamente el ejemplo de empresa que por no quererse adaptar, ¿vale? O principalmente por eso, por un rechazo interno, al final está perdiendo una cifra de negocio nada despreciable precisamente desde Internet, porque se desplaza hacia otros canales, ¿no? A otras empresas más de Internet. Y vamos, poniendo el caso, aquí al final quien está metiendo el miedo en el cuerpo a muchísimas empresas o a muchas empresas que se dedican al tema de retail, que tienen tienda y demás, es por ejemplo Amazon. Y ahora con la incorporación de Rakuten, con el gigante el Amazon asiático, como lo llaman, pues probablemente muchas empresas vean descender esa cifra de negocio. Y sobre todo no solo es que vean descender esa cifra de negocio, sino que están perdiendo ese liderazgo online. Cuando las conversaciones sobre los temas de compras de determinados productos están más relacionadas con Amazon o con Rakuten que con digamos, el negocio de retail clásico. Lo que pasa que en este caso, por ejemplo, el liderazgo es mucho más sensible porque estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de compras de bienes y productos clásicos, sino que estamos hablando de algo que afecta a la salud y que afecta a prácticamente todo el mundo. Entonces es muy importante recuperar ese liderazgo, ¿vale? Esa parte que está,
digamos, perdiéndose y que hay mucha información que no está contrastada científicamente, ¿vale? Es muy importante que vosotros la empecéis a asumir. Y no solo es una parte de medios sociales, ¿vale? Las redes sociales son solo una herramienta con la cual recuperar el liderazgo. Es mucho más importante recuperar el liderazgo en Google, ¿vale? En Google, en Bing, en los buscadores. Cuando la gente entra a buscar en su médico de cabecera, que no es otro que su ordenador y su buscador preferido o el buscador que tiene configurado, ¿vale? Ahí, en ese liderazgo, es el que hay que recuperar. Y ese, realmente, si se pierde del todo, porque al final muchas empresas o muchos actores relacionados con el mundo de la salud están todavía en la primera página, pero cada vez son menos. Cada vez hay más inversión de otro tipo de plataformas, incluso de experiencias de fuera, ¿no? Y los cambios normativos igual tampoco precisamente vayan a ayudar a eso. Entonces hay que ir adelantándose a los tiempos para poder conseguir recuperarlo. No sé si te he contestado. Mitad y mitad. Perfecto. Es que es muy importante entender que no puedes controlar la comunicación porque hay mucha gente hablando, ¿no? Sí. Sí. Los aliados, ahí es lo que es un poquito esos aliados. Hay que aliar, hay que buscarles, atraerles para que sean nuestros aliados. Sí. Sí, es una pequeña diferencia, pero que es muy importante porque además, sí, efectivamente es eso así. Claro. Sí, bueno, el tema de las instituciones da para largo y tendido, sobre todo si empezamos luego a meternos en temas de Open Government, Open Data y demás, da para mucho. O sea que bueno. María, ¿puedes hablar? Hola. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Esta es María, la pongo aquí en la Hola. pantalla. Encantada de estar con vosotros, aunque sea online. Perdón por no estar físicamente, pero es que hoy es el día del daño cerebral y era imposible para mí desplazarme hacia, a Valladolid. ¿Te pongo la presentación? Sí, por favor. Así yo voy viendo más o menos. Bueno, yo lo primero que os quiero contar, vamos a hacer un caso práctico. Yo soy la vicepresidenta de AERCO, pero me dedico a trabajar en un hospital de daño cerebral. Yo todo mi contenido, el que vuelco día a día, es sobre daño cerebral. Entonces, consideré interesante el poder transmitir qué es lo que hago para que veáis un poquito cómo funciona este tema de las redes. Una cosa, para nosotros, por ejemplo, el liderazgo ha sido conseguir ser un referente dentro de daño cerebral. Nosotros empezamos hace un año cuando ya había gente que estaba en las redes hablando sobre el tema. Y no solo de manera institucional o a través de hospitales o clínicas, sino muchos profesionales que trabajan, como pueden ser fisios, terapeutas ocupacionales, que al final han sido unos grandes prescriptores nuestros. Lo primero que cuando yo llegué a trabajar aquí, para que os hagáis una idea, yo venía del mundo político, ¿vale? Yo me dedicaba a la reputación online política. Y como decidí ser políticamente incorrecta, me lancé a otros proyectos y entonces me llamaron de este hospital. Lo que ellos querían era enfocarlo directamente al mundo profesional, porque son neurólogos, neuropsicólogos, neurofisioterapeutas, todo lleva un neuro delante. Y de repente llego yo y les digo, pero la gente que está aquí, que vosotros atendéis, ¿qué tienen que ver con la profesión? Cuando vosotros os dirigís a ellos, ¿cómo os dirigís? Y me sacaron una guía. Ellos tienen una guía de daño cerebral para familiares. Y empecé a leer la guía. Y les dije, ¿pero os dedicáis a familiares? Digo, pues hacia ahí también tenéis que enfocar vuestras redes. Entonces, en un año lo que hicimos fue empezar en redes. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Google+. Todos los días publicamos en todas las redes. Eso supone muchísimo tiempo de búsqueda. La búsqueda de información es brutal, sobre todo
en algo tan segmentado como es hablar de todo lo que concierne al daño cerebral. Pero claro, el daño cerebral es ictus, es autismo, es parálisis cerebral, es prosopagnosia, es afasia, o sea, son miles de términos que al final tú los puedes dar a conocer a tu público. Gracias a esos términos yo puedo publicar alrededor de unos 15 tweets diarios. Gracias a esos términos puedo hacer que mi blog esté actualizado semanalmente con 2 posts. Yo no escribo, yo solo escribo cuando hablo de redes sociales, cuando hablo de marketing online, porque todo eso al final lo aplicamos también al daño cerebral. Yo lo que hago es coordinar a 100 profesionales que me escriben sobre las temáticas que ellos desarrollan día a día. Y lo que hago es que cuando me pasan, tenemos un manual, ¿vale? Yo redacté un manual de cómo se debe de escribir un blog. Para mí lo clave fue decirle a un profesional, tienes que escribir así. Lo importante es el titular y el primer párrafo. Me da igual que tú estés acostumbrado a escribir con tus hipótesis y luego las conclusiones. Aquí eso no funciona. Aquí funciona un titular llamativo y que el primer párrafo ya diga algo. Porque si no dice nada, la gente no te va a leer. ¿Vale? Entonces, ese manual con dónde buscar imágenes, con cómo hacer las referencias, o sea, todo eso lo tienen ellos. Aunque todos los posts pasan por mí. ¿Para qué? Para que ese post sea entendible. Si yo lo entiendo, el usuario final lo entiende. Yo recuerdo cuando mi jefe me dijo, no quiero que estés en el hospital trabajando. Yo al principio decía, me despiden a los 2 días. Llevo un año y ahora lo entiendo. Porque no me he mimetizado con el resto. Sigo siendo yo con mis pensamientos. Y sigo teniendo esa visión, por así decirlo, de la parte del que les lee, no del que trabaja día a día allí. Después de un año tenemos 15.000 visitas al mes. Bueno, este mes hemos llegado a las 18.000. Estamos en el número 13 entre los mejores blogs de salud de bitácoras. Hemos conseguido un promedio de 30 contactos mensuales a través de la web. Porque no olvidemos que al final todo esto tiene un objetivo comercial. Y si yo no le reporto a mi jefe que gracias a todo lo que estamos aportando, al final tenemos más pacientes, pues en realidad todo es muy bonito, pero ellos viven de los pacientes. Eso es algo que siempre tenemos que tener claro, que trabajamos para diferentes compañías y sobre todo en el tema de salud, por supuesto para compartir, por supuesto para dar información profesional en la infoxicación de temas de salud que hay en Internet, porque todos somos usuarios de Internet y antes de trabajar en esto hemos sido los primeros que hemos buscado la enfermedad que nos han dicho que tenemos en Internet, que hemos buscado foros de pacientes que trabajaban en eso. Nuestros foros de pacientes son familiares. La mayoría de nuestros pacientes con daño cerebral, cuando ya están recuperados, sí que se manejan. Tenemos muchos pacientes que, como terapia ocupacional, ya les enseñamos cómo funciona Twitter y Facebook. Tenemos un manual para que ellos naveguen y como parte de la terapia es relacionarse con el mundo, porque relacionándose con el mundo no tienen por qué el resto saber que han tenido un ictus o que han tenido un accidente y han estado X tiempo en coma. Todo esto es importante por lo que decía Mediotic. Al final, todo el contenido que generamos es para posicionarnos en una serie de palabras, para que la gente cuando busque una serie de palabras nos encuentre a nosotros primeros, ¿vale? Yo tengo como unas 35 palabras clave en las que tengo que estar en top 10, ¿vale? Top 10 de Google, porque el 95% de búsquedas de España es en Google. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Saber hacer content SEO. Yo no sé hacer SEO, yo sé escribir, que es diferente. Yo sé poner las palabras y que esas palabras tengan un sentido dentro de un texto. Al final, eso es lo verdaderamente importante. Y Google, con todos los cambios de animalitos que está haciendo, a mi forma de trabajar la beneficia. Al final, todo esto es, como comentábamos antes, Esteban hablaba de gamificación.
Hoy es el Día del Daño Cerebral y si entráis dentro de la Federación de Daño Cerebral, de FEDACE, por ejemplo, en Facebook, veréis que han creado un juego por el que tú puedes saber, un juego dentro de Facebook, por el que tú puedes saber cómo se siente una persona con daño cerebral. Es impresionante, os lo juro, todo lo que hacen los profesionales para dar a conocer esta temática tan concreta. Antes hablabais de un informe que, bueno, es una mirada desde dentro, que a mí me gusta mucho, pero a mí de ese informe me gustó mucho una cosa, y son los receptores. Yo, para quien trabajo es para los receptores. A mí me contrata un señor, pero yo trabajo para los receptores. Entonces, lo importante es una cosa que se decía en ese informe, y es la microsegmentación. Eso es clave hoy en día. La gente, a nuestro blog, por ejemplo, por una de las palabras que más entra es prosopagnosia. El que hayan encontrado un blog en el que se habla de manera normal sobre la prosopagnosia es lo que les ha animado a contactar con nosotros. Nosotros hemos llegado a un punto en el que a través de nuestro blog la gente nos escribe directamente estando en el hospital. El otro día una chica nos pedía perdón porque nos escribía desde el móvil mientras le iban dando los resultados de su novio que acababa de tener un accidente. Eso no tiene precio, desde mi punto de vista. Eso es para nosotros increíble porque no creíamos que fuésemos a conseguir algo así. ¿Cómo generamos contenido? Cuando nos hemos dado cuenta de la cantidad de gente que contacta con nosotros y que al final son familiares, les hemos creado un apartado para ellos en la web, porque es lo que nos han dicho por las redes. Necesitamos información, pues toma, y te damos nuestra guía y lo que decíamos antes, estamos generando vídeos, ¿vale? Hemos empezado, ahora hemos colgado varios, tenemos un canal de YouTube, hemos colgado varios, pero todavía faltan como unos 20 por colgar, porque estamos terminando de editarlos. Pero lo más importante es que al final un usuario que no es paciente nuestro sepa cómo cuidar a su familiar estando en su casa. Porque por desgracia no todo el mundo pasa por un servicio de neurorehabilitación. Muchos de los que han tenido un ictus de su casa o que están en estado vegetativo, del hospital van a su casa. Y eso es lo importante, que de repente lleguen a Internet y encuentren vídeos formativos como el nuestro. Nosotros tenemos un vídeo de uno de nuestros pacientes en una sesión de disfagia, ¿vale? De logopedia, pero él tiene disfagia. Tenemos casi 5.000 visitas en ese vídeo. En muy pocos meses. Porque al final nos hemos centrado tanto en... Eso sí que es un nicho. O sea, dedicarse a Internet no es un nicho. Ser informador de salud, lo siento, me vais a matar, pero no es un nicho. O sea, ser de reputación online no es un nicho. Un nicho es, de verdad, dedicarse, como hace mi tía Belén, a hacer jerseys con imperdibles. Un nicho es dedicarse a una temática muy concreta. Cuando tú controlas mucho esa temática es lo que decía Mediotic, es cuando realmente eres un líder en ese aspecto, porque sí que sabes. Yo siempre hago recomendaciones, ¿vale? Y mi recomendación es, está estupendo generar vídeos, está estupendo subir imágenes, pero nosotros trabajamos con pacientes. Los aspectos legales son muy importantes. Si tú no tienes material, si tú no tienes un contrato en el que haya firmado el paciente como que tienes los derechos de imagen y que puedes publicar sus imágenes en las redes, ni se te ocurra. Porque lo que he visto en muchos sitios, dedicándome a lo que me dedico, es que de repente, ya tenemos una actividad con pacientes, plan, 18 fotos y todas arriba en su Facebook, sin tener el consentimiento de ninguno. Eso es una locura. Pero pasa. Vale, momento apps. Las apps de salud. En 2015 será la revolución. Los usuarios van a consultar su salud a través de las aplicaciones móviles. Los médicos van a hacer los chequeos a través de las aplicaciones móviles. Maravilloso. ¿Qué es lo que suelen hacer los usuarios? Bueno, la mayoría de empresas que he visto que ahora mismo tienen una app. Lo mismo que tienen en la web lo convierten en una app. Eso no sirve para nada.
Si ya lo estás diciendo en la web, como mucho ten una web mobile. Si vas a aportar realmente algo en una app, entonces hazla. Nosotros estamos desarrollando una y va a tener dos vías. Una va a estar muy enfocada a familiares, por una parte, y luego otra para nuestros pacientes. Lo que pasa es que todavía no puedo decir de qué va a tratar, pero sí que ante todo va a ser útil, porque en todo lo que hagáis online, punto número 1, ser muy transparentes, ser muy sinceros. Punto número 2, ser muy útiles. Y punto número 3, tener un objetivo muy claro, ¿vale? Siempre hay que ser agradecido, ¿vale? El otro día nosotros conseguíamos 2.500 en Facebook. Maravilloso. Hay que dar las gracias. Es importante dar las gracias. ¿Veis este post-it? Como podéis observar, es una chorrada el hacer un post-it así. Es coger una imagen, poner una frase y subirla en vuestro Facebook. Algo como eso, si os dais cuenta, tiene 13 compartidos y 55 me gustas, ¿vale? Lo normal en nosotros es cuando hacemos ese tipo de imágenes motivacionales, ya sean con pacientes nuestros, con nuestras instalaciones o simplemente poniendo eso, que es muy fácil de hacer, os lo digo porque al final generar contenidos puede ser tan sencillo como eso. Tiene una repercusión brutal. ¿Por qué? Porque no es texto. La gente no lee. Es algo que tenemos que empezar a asumir, sobre todo en redes sociales. Y lo más importante, por ejemplo, en nuestro caso, es el equipo. La gente, o sea, los profesionales que trabajan y los pacientes que tenemos, las experiencias. Si os, en la foto que aparece ahí, bueno, ese es uno de nuestros pacientes que comentó su experiencia en el blog después de realizar su primer triatlón tras recuperarse. No está totalmente recuperado, pero ya es increíble, ¿eh? O sea, por lo que ha pasado. Al final, yo creo que eso es lo que realmente hace, lo que llega a los usuarios. ¿Y de qué forma? Desde un punto de vista profesional, es decir, cuando hablamos como profesionales, somos profesionales. En nuestro caso nunca somos nominativos, ¿vale? No lo escribe ningún profesional porque es un equipo multidisciplinar. Lo importante es la forma en la que se trabaja en nuestro hospital, ¿vale? Pero, por ejemplo, ahora estoy desarrollando el manual para un instituto tecnológico y cómo tienen que hablar los profesionales y, bueno, los investigadores, cómo se tienen que comunicar, no solo con los posts que redactan, sino también a través de sus propias redes, porque van a incorporarse de dos formas, con una comunidad bloguera, con una comunidad de blogs, y luego por otra parte como marca personal. Entonces, ¿cómo tiene que ser la marca personal de un investigador o de un profesional sanitario o de alguien que se dedica a esto? Pues nadie mejor que un profesional de comunicación en salud para decírselo. Esa creo que es otra de vuestras labores, el empezar a investigar cómo estas personas se tienen que empezar a comunicar en las redes, para que sea comprensible sobre todo. Y bueno, por ahora hasta aquí llega mi participación. Me encantaría... otra cosa, tema de plan de crisis. Nosotros tenemos tanto un plan estratégico, que eso lo poníamos al principio. Tenemos un plan estratégico que, por cierto, es, como decía Mediotic, a largo plazo, nunca a corto plazo, aunque al año ya tenemos muy buenos resultados, pero está previsto para más tiempo. Pero junto a ese plan estratégico tenemos un plan de crisis. Una persona en comunicación no puede salir sin tener un plan de crisis totalmente cerrado con las personas con las que va a trabajar. No puede salir sin tener KPIs u objetivos para cada una de las redes o medios sociales en los que va a comunicar. Y tiene que hacer informes cada 15 días o todos los meses, y sobre esos informes variarán sus actuaciones y sus estrategias. Lo que digas hoy, dentro de 3 meses puede variar, porque son redes sociales. Porque puede ser que de repente
te empiecen a reclamar más de una cuestión, como por ejemplo el autismo, o que sea el Día Mundial del Daño Cerebral, y tienes que enfocarlo todo más a eso, y tienes que variar tu comunicación. Antes ha sido divertido porque he visto lo de que preferimos Twitter para los profesionales sanitarios. A nosotros lo que nos funciona es Facebook. Es nuestra segunda fuente de tráfico a nuestra web. También es cierto que nos dedicamos estamos enfocados sobre todo a familiares. Pero los grupos que hay de profesionales dentro de Facebook, en nuestro caso, son más potentes que los de LinkedIn. Todo eso hay que estudiarlo. Y solo se estudia pues, con la experiencia. Y otra de las cosas con las que ya quiero terminar es que no le tengáis miedo al ensayo-error. Hasta que no lo pruebas, no sabes si va a funcionar. Estoy impaciente por vuestras preguntas. Gracias, María. Gracias. Si tenéis alguna pregunta, que ya nos ha sacado la tarjeta amarilla, eso quiere decir que todos queréis ir a ver el partido. Sí, yo tenía una muy cortita. Bueno, primero felicitarte porque ha sido un caso práctico, con una visión práctica muy interesante. Y luego quería preguntarte, has hablado varias veces de la relación con los profesionales, cómo implicarles en el proyecto y el trabajo en equipo. ¿Vale? O sea, los profesionales son una parte fundamental en vuestro proyecto. Me gustaría que nos contaras un poco las dificultades que has tenido a la hora de hacerles ver esa necesidad de aprender a comunicar pues, con un tono, una extensión y un lenguaje adaptado al público al que os dirigís. Pues eso se hace teniendo un poco de mala leche. Porque en mi caso fue, pues imagino como le pasará a todos, al final fue puñetazo en la mesa de la que sabe soy yo. Entonces, al principio tú les dices, esto funciona así, esto tiene que ser así, y te mandan unos posts que, vamos, los artículos científicos al lado de eso eran nimiedades. Yo decía, esto no lo va a leer ni Dios. Y ellos me decían que sí, porque tenemos una audiencia de no sé qué. Yo decía, maravilloso. Y es igual que lo de que, pues, lo divides en partes. Digo, ya, sí, pero es que si tú me mandas 500 líneas de post, yo no puedo decir 250 son para la parte 1 y 250 son para la parte 2. Porque tengo que darle un titular atractivo, un contenido atractivo y un primer párrafo atractivo a cada una de las partes que me están mandando. Entonces no me sirve coger y cortar todo lo que me estás mandando. Ha sido un año, digamos que de aprendizaje. Lo que hicimos, como eran 100 profesionales, yo lo que creé fue como un escalado. Primero escribían unos, o sea, yo dije, 100 no pueden escribir porque es inviable, tenemos que empezar a generar contenido, pero poco a poco. Entonces, primero empezaron a escribir como unos 15, 20 profesionales. Cuando ya se creó una dinámica cerrada, se amplió a unos 30 y ahora ya trabajamos con los 5 hospitales. Entonces, eso ha hecho que entre ellos puedan ir dándose consejos, pero dentro de su lenguaje. Porque claro, yo llegaba y a mí me resultaba difícil. Primero porque era la de fuera. Segundo porque yo no era neuronada, como mucho neurotuitera. Y al final o era la del Twitter o era la del blog. Y al final, cuando han empezado, no hay nada como tener resultados. Y como que de repente empiecen a recibir comentarios, sobre todo sus blogs, ¿no? Sus posts, perdón. Entonces, eso les ha incitado mucho. Y luego una cosa que he visto dentro de los investigadores, ya no en mi hospital, sino por ejemplo para los planes de fuera, ¿no? Por el instituto. Entre los investigadores en general, ¿vale? Hay un gran ego. Entonces no hay nada como hacer un estudio y decir, mira, fulanito, fulanito y fulanito están en las redes así y están publicando tanto y tú no estás haciendo nada. En los congresos ya veremos, porque ellos en los congresos ponen sus redes. Eso funciona genial.
Hay una pregunta Bueno, allí. oye, felicidades por tu trabajo y muchas gracias por tus consejos. Mi pregunta es si ¿no crees que a veces muchas estrategias de comunicación que van orientadas a personas con discapacidad, como es el caso de los usuarios que vosotros lleváis, están basadas en el todo sobre nosotros, pero sin nosotros? Y si en este caso también los propios usuarios pueden disponer de herramientas de accesibilidad tanto al software como al hardware, ¿no?, para poderse comunicar y decir lo que ellos realmente quieren, y lo contempláis eso. Y en este caso, ¿qué herramientas estáis utilizando de accesibilidad? Gracias. Mira, la monitorización es clave para mí. O sea, bueno, yo vengo de reputación online y entonces mi vida ha girado en torno a buscar palabras para ver lo que dicen los usuarios. Yo lo que me di cuenta es que sí que existían ya instituciones con un renombre, como puede ser FEDACE, que es la federación, que lo hace muy bien, por cierto. Entonces, yo ya veía instituciones que ya lo estaban haciendo bien, relacionada con el daño cerebral, pero que cada vez que yo hablaba o buscaba clínicas relacionadas con el daño cerebral, ¿qué es lo más fácil? Irse a lo lacrimógeno. Pobrecitos. Pues no. O sea, el pobrecito tiene que salir de tema de cáncer, de tema de parálisis, de tema diabetes, de cualquier tipo de enfermedad. Recurrir al pobrecito es lo más fácil. Es cuando la mayor parte de gente va a decir, ay, fíjate, pero eso no aporta nada de valor. Entonces yo lo que les dije fue, vamos a aportar valor. Vale, ya sabemos todos que tienen un problemón. Que están en su casa con alguien que no pueden coger y traspasarlo de una cama a una silla. Pues vamos a explicarle cómo se hace. No vamos a decirle, pobrecito, que no lo puedes hacer, sino esto se hace así. ¿Por qué? Porque tú sabes hacerlo. Entonces, al final, para mí la clave fue la monitorización, el ver cómo reaccionaba la gente a determinados comentarios. El que cuando pones información veraz, contrastada y con referencias, porque otra de las cosas que nosotros hacemos es la información que nosotros tenemos, que es nuestra, la aportamos, pero también hacemos referencia a la competencia. Si hacen las cosas bien, ¿por qué no se va a decir? Si al final lo que queremos es mejorar. Entonces creo que en temas de salud es muy importante el compartir el know-how, o sea, el compartir lo que sabes, porque yo lo que me di cuenta es, hay un miedo, ¿vale? Un miedo a compartir. Por cuestiones de la vida trabajé con temas farmacéuticos y a mí lo que me llamaba la atención era que no se podía decir nada, que tú solo podías monitorizar. Y dices, vale, yo monitorizo sobre tus productos, lo que tú quieras, pero la gente lo que quiere es que hable con ellos, o sea, que hables con ellos, que si tienes un problema, o sea, no quieren saber tu precio, quieren saber que si tu crema le ha producido una erupción, que tú, que eres el de la crema, le respondas. No que le responda el farmacéutico que se la ha vendido, que también, que eso está estupendo, y que las farmacias estén en redes sociales, a mí me parece genial. Y el libro que hizo Isma Riu, no me acuerdo la otra chica, me parece brutal para que todos los farmacéuticos sepan. Pero lo más importante es que al final el que ha hecho las cosas esté. Los profesionales tienen que aprender y perder el miedo a hablar por las redes, porque al final la comunicación la tienes tú. María, acaba. Vale, ya, perdón, que yo me enrollo con las persianas. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, la verdad, a todos vosotros por habernos aguantado. ¿Ok? Gracias, María. Adiós. Hasta luego.